nota de tus recomendaciones y lo que me indiques. Sí. Tendría que empezar diciéndote que no me dio tiempo de hacer las correcciones que cada uno de ustedes me hicieron en la reunión anterior. Fueron más o menos 3 semanas de trabajo entre la reunión que tuvimos con ustedes y cuando yo tuve que mandar de nuevo el documento. Sí. Me dediqué más bien a terminar el documento. Bueno, ni siquiera está terminado, pero casi terminado, a como yo lo había imaginado desde un principio. Y con esa intención es que, bueno, ahora me estoy también intentando reunir con ustedes. Tengo una reunión este viernes con Rafa Balboa, por ejemplo, para, un poco como para acordar cosas, un poco indicarles, bueno, de entrada, que no me lo tomen a mal. En realidad fue falta de tiempo, poder atender a sus sugerencias. Sí. Pero bueno, la intención de estas reuniones son justamente eso, es como a ver, vamos poniéndonos de acuerdo, escucho con mayor profundidad sus... Yo no sé qué tan formal sea esta reunión. Yo sentía que era más como así, más informal. La de hoy, no, sí. Completamente informal. Te digo, más bien, pues yo quería informarte, sobre todo, que pues que no me había dado tiempo de hacer... No te preocupes, porque yo desde aquella reunión no he hecho nada y me doy cuenta que tengo que mandar una forma, ¿no? Ah, sí, además, sí, cierto, sí. Y, no, y eso no lo he mandado, hasta ahorita me di cuenta. Sí, se le solicitó. Pero obviamente no eso es con la coordinación, eso no es conmigo. Sí, claro. Yo no tengo nada que ver ahí, pero pues, es que pues, es más bien para la calificación del y porque vengo saliendo de mi clase, estoy apenas metiéndome a esto. Déjame ver el archivo que había hecho yo. ¿Sí? Mis comentarios de la última vez que nos vimos. ¿Qué es lo que voy a usar para la cosa esta de lo que me piden de la forma? Lo tenía aquí, ¿dónde la tenía? Porque estoy también en el otro de alemán, ¿no? De Edgar Alemán, sí. Sí. Sí, me dijo, luego me enteré. Y aquí tengo alemán, el apellido, el archivo, pero y el tuyo no lo tengo con Castro. Lo tengo en otro, de alguna otra forma. Déjame ver, espérame tantito. Sí, claro. Por lo pronto, cuéntame cómo va todo allá. ¿En qué sentido? Bueno, en el el personal, digo. Ya, bien. Fíjate ¿Has visto que Santiago? andaba muy... Sí, lo he visto, no últimamente, pero sí he estado en contacto con él. Ya lo vi. Pues he andado bien tenso por esto de que ya tengo la recta final enfrente, pero luego me doy cuenta que también es más como una cosa personal, o sea, como que tú te pones, ¿no? Muy estresado y tú te pones muy aprensivo, pero en realidad, pues digo, se está haciendo la chamba y ahí voy, ¿no? A lo mejor seguramente pues el documento no es perfecto y siempre será perfectible, pero bueno, ahí va. Así es. Bien, ya empezamos a salir, como ya nos vacunamos, ya un ¿Ayer te poco vacunaste tú? empezamos a salir. Sí, por los profesores, por el tema de los profesores. Claro, por los profesores, claro, sí. Sí, entonces ya como que ya volví al gimnasio, etcétera. Ya estoy haciendo algunas actividades ya afuera. Oye, ¿y esa foto que pusiste de un bigotón melenudo eres tú? ¿Cuál bigotón melenudo? Una foto que pusiste con un suéter de chiconcuac. Pusiste una foto ahí, cambiaste de perfil. Tu perfil de Facebook. ¿Eres tú? A ver. Ahorita estoy como una araña o algo así. Pero no sé. Pusiste un perfil de Facebook. Selim. Sí, ahorita estoy como una araña. Qué interesante esto. Me encantan esas fotos de las macrofotografías. Me parecen fascinantes. Me gustan mucho. Cosas que no podemos ver, ¿no? A simple vista. Pusiste una foto hace poquito. Sí, ahí veo que tienes como un insecto, ¿no? Ya sé cuál. Sí, la de hace unos días. Es uno de los Beastie Boys. Es no eres tú. El que se murió de los Beastie Boys. No me acuerdo ahorita cómo se llama. No sabía. Yo creo que eras tú. No. Es que un amigo siempre me ha dicho que que me parezco mucho. Y entonces de broma lo puse, pero ya, no. Es que no me acuerdo. Ahorita es Mike D, creo. Mike Diamond. Se me hace que es. Así es. El de los 3 que se murió. Entonces, me mandaron el último documento, creo, pero todavía no lo he abierto. Sí, es justo de lo que te decía. En ese último documento, se mandaron
Oye, pero si no lo he nosotros. checado, estoy con el penúltimo entonces. Sí, sí, no te preocupes, o sea, se entiende, pues, además se acaba de enviar, creo que la semana pasada. Yo no sé qué tan duros o pesados sean mis comentarios, porque hablaba un poco de lo ambicioso, ¿no? Que es casi de estas tesis, siempre hay muchas tesis así de que son así de corregir un equívoco milenario. Y entonces, yo siento un poco eso por el scope que le dices, el campo, ¿no? Que estás abordando. Es una cosa impresionante la cantidad de bibliografía que tienes, ¿eh? Eso sí me impresiona. Y sí te felicito por eso. Gracias. Entonces, había también hablado de que está muy articulado todo y decía que ese era el peligro, ¿no? De que todo está muy bien hilado, pero que corre el riesgo de que si uno cuestiona una cosa, puede como que ahí caerse todo, ¿no? Y lo decía por algunas cosas que había leído ahí, ¿no? Que yo decía que eran medio, que son muy debatibles, ¿no? Y una de ellas es esta consideración de Vitruvio como una cosa más formal que otra cosa, ¿no? Y tú tienes una visión, como yo tengo una visión muy, muy crítica de Tafuri, por eurocéntrico, más que otra cosa, ¿no? Y como tu tesis tiene una beta anti-eurocéntrica, yo por eso lo decía. Y me refiero básicamente, es lo que, yo no sé si lo mencioné, que si uno abre el libro, el clásico, ¿no? Historia y teorías, no, teoría e historias de la arquitectura, es como un túnel del tiempo que hace, porque yo creo que hasta muy ahistórico lo que hace. Dice, ¿cómo llegamos a esta crisis del siglo XX? Vamos a regresar al origen. Y para él el origen es Italia. No se cuestiona otra cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién dice que ese es el origen? Así empieza y lo toma por sentado. Y ahí se echa todo su rollo, muy, muy persuasivo y todo, pero eso es lo que siempre me ha parecido de Tafuri un poco muy, muy egocéntrico. Y la cuestión del antropoceno, que en tu tesis es así como una cosa muy importante, ¿no? Y es más por nada por las críticas que he oído a ese término, ¿no? Y más que nada textos en inglés que tienen literalmente el título, que le da un pase al capitalismo. No es, la crisis ambiental no es culpa del sistema capitalista, sino es de nosotros, la gente, los humanos. No debemos existir. Y está esta cosa posthumanista, ¿no? Que también tiene esta beta. Yo no sé mucho realmente del posthumanismo, ¿no? Y sé que hay mucha literatura y tú eres más experto en eso, entonces ahí no puedo decir mucho del posthumanismo. Pues no más experto, pero lo que sí creo, y bueno, ahí me alineo un poco a lo que dice Latour, ¿no? En este libro que cito yo Nunca fuimos modernos, esta idea de que el antropoceno, bueno, en realidad, perdón, en realidad lo hice en una conferencia. En realidad, pues más allá de si existe o no existe, es debatible, es cuestionable, se ha puesto efectivamente en tela de juicio el antropoceno. Lo que él plantea es que, bueno, finalmente abre un camino, dice él, para cuestionar la época moderna, ¿no? Como tal. O sea, finalmente esta cuestión como postmoderna, ¿no? Que se ha cuestionado también mucho, ¿no? Esta idea de que estamos después de la modernidad, Latour lo plantea verdaderamente como un momento de ruptura, de decir, es posible que a partir de este momento efectivamente esto nos dé pues una estructura como para empezar a caminar por otro lado, ¿no? Y es a lo más a lo que yo también intento llegar con esto. O sea, es como decir, bueno, ok, ya veremos, ¿no? Es muy temprano todavía para nosotros en nuestra época, en este momento que se está moviendo, ¿no? Asegurar tal cosa, pero bueno, alineémonos con ese pensamiento y digamos, bueno, ok, vamos a ver si por aquí hay una posibilidad de empezar a construir otros caminos, ¿no? En ese sentido me parece que es muy interesante el planteamiento como tal. Claro. Y bueno, lo que sí es muy interesante es cómo estas ideas pues tendrían que
ponernos a replantearnos cosas, o sea, como disciplina, ¿no? Bueno, ok, no podemos, no podríamos, no deberíamos seguir centrándonos en el objeto y lo bonito, feo que es la arquitectura, sino, ok, sí, pero es mucho más importante, posiblemente, el contexto, el ecosistema urbano, etcétera. O sea, eso es el verdadero problema, y la arquitectura debería alinearse posiblemente a otras nuevas ideas y cambiar el giro, interesarse más por otras cuestiones en ese sentido, pues. O sea, como una inauguración de nuevas posibilidades, pues. Eso es lo que verdaderamente me interesa más de ahí, más que afirmar que existe o no existe el antropoceno. Pues al final eso pues no es nuestro papel, ¿no? Más bien eso le corresponden a otros, pero bueno, sí es posiblemente, como dice el otro, pues una herramienta interesante para nosotros. Y eso de la arquitectura como proceso, más que como objeto, es interesante. Y como te decía, ahí uno puede hacer muchas observaciones porque la crisis del objeto es algo que la vanguardia lo restregó mucho, ¿no? El surrealismo y, y el cubismo inclusive, ¿no? La disolución de las cosas. Los cuadros cubistas son precisamente eso. Más allá de la famosa cuarta dimensión y de la percepción en secuencias y todas esas cosas, es reconstruir los objetos a partir de los fragmentos. Entonces, como tema no es tan nuevo, en términos de arquitectura, me imagino que hay algo de eso, ¿no? Porque Frank Lloyd Wright tiene su famoso Breaking the Box. Para él la arquitectura es un acto de ruptura o de disolución o de fragmentación de la caja que por siglos ha sido el arquetipo del edificio, ¿no? Entonces, no es exactamente el tema, pero es un Sí, poco... sí te entiendo y lo entiendo perfectamente, pero yo creo que hay un momento diferente posiblemente, o un entendimiento diferente posiblemente. Lo mismo se podría decir incluso del posmodernismo arquitectónico, ¿no? Esta idea de que, ok, dice Venturi, ¿no? En Complejidad y Contradicción, bueno, estos cuates hablaban del espacio, del objeto arquitectónico, etcétera. Nosotros, y el espacio ya no es importante, ahora lo importante es el contenido, el lenguaje, etcétera. Pero termina fijándose en la forma, o sea, termina al final insistiendo en el tema del objeto. O sea, por más que hay, según él, un cambio, una ruptura, un voltear a otro lado, termina siendo esencialmente lo mismo. Sigue interesándose en lo estético, sigue interesándose en el objeto arquitectónico como tal. Lo mismo se podría decir incluso hasta a lo mejor de Wright. O sea, posiblemente hay una intención de romper la caja como volumen, como volumen platónico, pero sigue interesándose por el objeto al final, ¿no? O sea, sigue siendo el objeto el centro de la investigación, el centro de la preocupación, y el espacio, etcétera. Al final, esta disolución que creo que sí posiblemente se esté dando o se pueda empezar a construir, me parece muy interesante en el sentido que intenta justamente abandonar el centro de la investigación, que sea el edificio, ¿no? Ahora vamos a ver otras cosas. Yo te decía, pues, no sé, el ecosistema, la interrelación con el medio, el mismo proceso, incluso de degradación o hasta de reciclaje, una vez que este objeto pues ya se termina su vida útil, cómo transformamos este objeto, cómo se vuelve a utilizar, etcétera. O sea, verdaderamente como ya no es ahora, creo yo, o empieza a hacerlo, el centro de toda la investigación, el edificio, sino otras cosas, ¿no? Yo creo que muy a su modo, muy bizarro, Eisenman lo plantea, ¿no? Esta idea de, ok, ya la arquitectura en Cardboard Architecture, ¿no? Ya no es el edificio, sino, bueno, el proceso en el cual se basa y se construye algo, ¿no? Esencialmente el parametricismo, que bueno, a mí no me encanta esa línea de pensamiento, pero sí hay un cambio ahí, me parece importante un cambio justamente de pensar
vamos a dejar de pensar en el edificio como objeto y ahora vamos a pensar en otras posibilidades. Ahí me parece que esa es una gran oportunidad también para construir cosas interesantes, más allá de otra vez, de la estética y de lo bonito, feo que sea el edificio. Eso creo que, de nuevo, teniendo la crisis de la antropoceno enfrente, de nuevo, válido o no, pues hay otras preocupaciones, más allá de Y si el esa es un poco la tesis edificio... de Fernández, del postproyecto. No, eso todo es construcción mía. Roberto Fernández lo anuncia. Roberto Fernández dice en su texto, es necesario empezar a construir una nueva... pues, dice, ¿no? Si podemos entender que hay una arquitectura de preproyecto en la que no había arquitectos, no había disciplina, etcétera, y hay una arquitectura de proyecto en la que hay un arquitecto, hay una disciplina, hay una ciudad, o sea, toda la construcción de la arquitectura es para construir ciudad, pues entonces tiene que haber un postproyecto, tiene que haber una arquitectura de postproyecto en el que la modernidad se supere. Y ahí se queda un poco. O sea, lo anuncia, dice que eso debería existir, y sí, empieza un poco como a construirlo y a decir que hace falta una arquitectura ecológica, etcétera, algunas ideas, pero un poco se queda ahí. Y mi propuesta es justamente lo que viene después de eso, es decir, ok, ¿y qué sería eso? ¿Cómo sería esta idea que él propone de un postproyecto, de una arquitectura de postproyecto? Pues ¿cómo sería? ¿Qué caminos se pueden inaugurar? ¿Hacia dónde podría ir? Ahí es donde yo entro y empiezo a proponer cosas. Claro, entonces lo que tú haces es como que darle estructura a esta promesa. Más o menos, sí. Sí. Tengo que revisar entonces el documento para un poco tratar de entender cuál es esa estructura, ¿no? Y qué tan... Son estos tres ejes que son claros. Uno es la ruptura del edificio, o sea, es decir, el edificio ya no podría no ser el centro y ahora pensemos en el proceso, pensemos o sea, ya no es el objeto, sino el proceso. Ese es el primero de los cuestionamientos y de las propuestas. El segundo es la nueva, pues no es nada nueva, es de los 60, 70, ¿no? La nueva posición del arquitecto. Sí. En el que pues ya no es demiurgo que construye, ¿no? Una utopía o una idea de lo que debe ser un ámbito puramente disciplinar, para romper ahora como una especie pues de coordinador o de personaje más horizontal con la gente, ¿no? Y pues sobre todo en Latinoamérica yo creo que ese es un papel vital, pues hay mucha investigación al respecto ahorita en México, seguramente en Latinoamérica también, lo desconozco mucho, creo que más en Colombia y en Brasil, desconozco el resto de Latinoamérica, pero sé que en México, pues, eso sí estoy bien enterado, pues se está construyendo, ¿no? Y entonces sí, el papel del arquitecto posiblemente tenga que cambiar, y el tercero es el papel de la ciudad, o sea, la idea de que la ciudad, de que la arquitectura moderna o la arquitectura de proyecto ha construido ciudad. Claro. Ciudad como una cosa separada de la naturaleza. Pensar que lo artificial es una cosa y lo natural es otra cosa es justamente un pensamiento artificial, es una cosa construida por el hombre. Pues todo es natural, nosotros somos naturales, lo que construimos es natural, etcétera. Y entonces la ciudad, pues, todas las investigaciones de ecosistemas urbanos que se están dando desde el punto de vista de ecología, entienden a la ciudad como, no como algo separado de la naturaleza, sino como parte de la naturaleza. Hay aves que viven en las ciudades, todos los... bueno, hay muchos estudios pues, de ecosistemas urbanos y de ecosistemas de paisaje también. Entonces, de cómo esta cuestión, pues en realidad está integrada, no es una cosa separada ni artificial, ni la naturaleza está allá afuera, ¿no? De la ciudad, sino pues es una sola cosa. Y entonces ahí hay un cambio, me parece importante, de pensamiento que me parece que además no se ha dado mucho en la arquitectura. O sea, otra vez, hay otras temáticas que deberíamos estar atendiendo, que más allá del tema de la estética y de la forma y del edificio, pues hay un montón de otros temas que deberíamos entender. Entonces, esos son los tres ejes que yo digo que son problemáticos y con los que yo intento construir esta noción de la arquitectura postproyecto y doy, pues, entonces, algunos posibles caminos, no digo que sean los únicos ni que sean la respuesta, pero entiendo yo que pueden ayudar a construir una respuesta en ese sentido.
Y pongo incluso algunos ejemplos que entiendo que se están dando en el mundo y que incluso se están dando en México también, en todos esos sentidos. O sea, por ejemplo, el de la ciudad lacustre de Kalash, y en este caso voy a entrevistar a Gustavo Lipka, pues es un gran proyecto de pensar otra vez en una ciudad como integrada a la naturaleza. No, es como repensar de cierta manera la Ciudad de México desde cómo era antes de la modernidad, ¿no? ¿Te refieres a la ciudad lacustre? Ajá, la vuelta a la ciudad lacustre. Es un proyecto, pues, de esa envergadura, de ese pensamiento, justamente, que me parece que hace falta seguir construyendo. En el caso de México, por ejemplo, del caso del rompimiento del objeto, yo pongo el caso de, entre muchos, yo pongo el caso, por ejemplo, de APRDLES, ¿no? De apropiación del espacio, que están investigando cómo el edificio, pues, es uno más de todos los objetos que existen. Y entonces, en esa misma categoría, por ejemplo, el Museo del Eco, pues es tan importante como la silla blanca de plástico de la que ellos insisten, pues están en la misma categoría. Los dos son objetos. La arquitectura no es un objeto especial o más allá, es un objeto, igual que la silla blanca, ¿no? Entonces, si todos entran dentro de esa misma categoría, ellos plantean incluso el pasto que siembran dentro del patio, la página de internet es otro objeto, etcétera. Todas esas herramientas, pues, posiblemente extiendan la idea de arquitectura en ese sentido, o ya sea que la cambien de jerarquía, o al menos me parece que abren un camino interesante como de exploración de otras posibilidades para la arquitectura. Y desde el punto de vista de la figura del arquitecto, pues es, ya sabes, el tema de participación, que yo creo que posiblemente se puede detectar en Christopher Alexander y otros, pero que en México, bueno, pues está pues un montón de gente, ¿no? Desde las chicas de Comunal, la gente que entrevisté yo, que son las chicas de consultorio de arquitectura práctica, también entrevisté a David Mora Torres del consultorio de arquitectura para la vivienda, etcétera. Pues son gente que está trabajando con la gente, que no tiene un papel preponderante, digamos, o jerarquizado con la comunidad. Y sobre todo, por ejemplo, una cosa muy interesante es que en el caso de David Mora Torres, descubrí que solo tiene un proyecto arquitectónico. No es que cree proyectos arquitectónicos uno y otro y otra vez. Es un modelo que repite y repite y repite, repite, pero nunca es el mismo porque siempre tiene adaptaciones. Entonces me parece que por ejemplo, pone en cuestionamiento de una manera muy interesante la noción de proyecto arquitectónico que tenemos como tal, ¿no? De cómo debería ser un proyecto arquitectónico, cómo debería actuar el arquitecto, etcétera. Lo pone en crisis. Entonces, estas rupturas, estos caminos interesantes, me parece que abren posibilidades. No tengo las respuestas, ni creo que ya se haya solucionado, pero veo ahí caminos que se pueden intentar integrar. Aquí el tema es que el postproyecto arquitectónico, lo que yo creo y lo que he detectado, es que David Mora Torres no está interesado por el tema del ecosistema urbano. La que están trabajando con el ecosistema urbano no están trabajando con el tema del objeto, de la crisis del objeto, y así. Entonces, como que cada uno está en su ámbito, pero lo que no ha pasado es que estén construyendo este camino posiblemente interrelacionado. Y posiblemente es un horizonte, ¿no? De futuro, pero me parece como un camino interesante que se pudiera construir verdaderamente una cosa que atienda todos los niveles, varios niveles. De nuevo, es mi supuesto, no quiere decir que esto sea ya la respuesta, pero creo que es un camino interesante. Claro, no, gracias por ese refresher, porque estaba pensando cuál es la estructura y sí, es muy claro en el texto y ahorita que me acuerdo. Eso es como un triunvirato, ¿no? Objeto, autor sí. y horizonte, digamos, de alguna forma. Sí, ciudad, ajá, sí. Ciudad, ¿no? Que es el horizonte de la arquitectura o la naturaleza, sí. Como se le quiera llamar. Sí. Y el edificio el cuestionamiento del edificio es en términos de rescatar su... ¿Cómo lo llamarías ahí? A mí me parece mucho más interesante pensar que el resultado de la arquitectura es un proceso, y por eso insisto en ello, y no tanto un objeto. Si pensamos que es una cosa que, por ejemplo, que inició antes que llegara el arquitecto, o sea, hubo un deseo de arquitectura, hubo una necesidad, etcétera, la gente compró un terreno, hizo cosas, compró materiales a lo mejor, y luego llegó el arquitecto y luego construyó, y luego se fue el arquitecto, y luego este edificio pues se sigue transformando,
cae en decadencia, se desarma o se modifica, etcétera. El proyecto arquitectónico solo tiene una duración muy corta y el arquitecto tiene un pequeño participación dentro de un larguísimo proceso que es muchísimo, que lo rebasa, ¿no? Y en ese sentido, pues es que además, pues hay muchas posibilidades. Se han pensado, pues te digo, la idea de dejar de construir y mejor reutilizar edificios que ya existen, o pensar en el reciclaje de los materiales. ¿Cómo le hacemos para demoler esto y luego reutilizar los materiales? O cómo podemos realizar un planteamiento de una arquitectura que pueda desarmarse después y volverse a utilizar, etcétera. Muy en la línea, pues, por supuesto, de los temas de conciencia ambiental y lo demás. Entonces, pues, posiblemente el problema para el arquitecto no es el objeto, sino este largo proceso, no solo de proyecto, sino además de construcción, de vida del edificio, etcétera. O sea, muchos otros elementos como tal. Entonces, por eso me parece tan importante el giro de pensar en un objeto a pensar o en una serie de objetos, o en un objeto que está en proceso, o simplemente en un proceso. A lo mejor incluso hay edificios pues, que cambian de forma, que se están transformando, que pueden asimilar distintas formas, etcétera. O sea, verdaderamente una cosa mucho más flexible que no necesariamente es un edificio, claro. o que es un edificio, sí, pero que está en proceso, ¿no? Un objeto que está en proceso, ¿no? Así es. Eso es lo que me parece como justo la crítica que está ahí, ese planteamiento que puede cambiar, que puede empezar a plantear una idea diferente. Entonces, viendo el título y el subtítulo de la tesis, el subtítulo dice Un panorama mexicano. Lo que yo había notado en la participación la última era como este faltante, ¿no? O el salto que existe entre todo un análisis muy concienzudo y muy rico, muy ambicioso otra vez de autores, todos, o en su mayoría, que no son mexicanos, ¿no? Y de repente aterrizar en México. Como le llamamos un panorama mexicano, yo estaba, digamos, yo extrañaba toda la reflexión que ha existido antes de estos que estás analizando, ¿no? Entonces eso puede un poco como hasta parecer un impositivo. Contradictorio. Sí. O no contradictorio. Las contradicciones a mí a veces me ven interesantes, pero es más que nada el hecho de ignorar la tradición de la gente que tú te interesa, ¿no? Porque estos son educados en un sistema y ese sistema tiene una historia, ¿no? Y tiene una genealogía. Es que es justo eso. Mira, alguna vez me criticaban porque en mis clases de teoría solo analizaban, no sé, a Eisenman ya, no sé qué, ¿no? A puros autores sajones o europeos o lo que sea. Es que el gran tema, en muchos casos, puede ser gran parte de mi ignorancia, por supuesto, puede ser, por otro lado, lo que yo decía en aquella ocasión, pues es que cuando empiezan a sacar estos arquitectos, pues sus propias teorías y sus propias, a ver, yo tengo este proceso de proyecto en el que yo hago esto, ¿no? Es que hay que irlos rastreando. Es verdaderamente complicado en ese sentido. No digo que no existan, sino que, bueno, por supuesto puede ser que yo no los conozca. Y otra es que falta también un sistematizar, pues, gran parte del conocimiento y pues también de darlo a conocer. O sea, sobre todo en el tema de los procesos de proyecto. Efectivamente, yo creo que a lo mejor gran parte de la respuesta puede ser, pues es que leemos autores europeos, estamos formados con autores europeos, etcétera, y entonces, bueno, es difícil salirse de ahí, lo reconozco claramente, ¿no? Un poco la intención de voltear a ver, por ejemplo, a Roberto Fernández fue decir, bueno, ¿y qué se está haciendo acá? ¿Quiénes son los que están hablando de estas cosas, de futuros posibles, etcétera, ¿no? Pues si no en México, al menos en Latinoamérica, ¿no? Una cosa interesante acá es que yo creo que se piensa con dos posibilidades de actuación, el trabajo de investigación. Una es que es una herramienta crítica, o sea, que yo creo que si se construye una especie de cuerpo teórico, digamos, se puede aplicar a algún contexto. No lo aplico a Europa o a Latinoamérica porque poco lo conozco, pero sí conozco más el caso mexicano. Y por eso digo, bueno, ya construí una herramienta, pues vamos a ver si esto aplica en México, por ejemplo. Entonces, como herramienta crítica,
me parece que yo intentaba un poco como demostrar que no solo que estos están en México, sino que además esta herramienta puede ser aplicable, ¿no? Y sí, me parece que hasta ahorita pues he podido decir, sí, aquí están todos los casos que encajan, digamos, en las descripciones, en el interés de las subcategorías que se están planteando, y bueno, ahí están. Y por otro lado, bueno, pues también una herramienta teórica que nos pueda ayudar a construir pues nuevos proyectos, nuevas, pues no sé, hasta currícula universitaria o lo que sea, ¿no? Pues ese es el problema. De nuevo, seguramente desconozco gran parte del trabajo mexicano, pues más moderno. He intentado rastrearlo, he intentado buscar algunas cosas, no he encontrado mucho realmente. Que no hay teoría en México, realmente, ¿no? Pero, Seguramente algo hay, pues, y sí, pero seguramente algo se me está escapando, pero bueno, pues de lo que he buscado, de lo que he encontrado, pues hasta ahí he llegado, no. claro. Y de nuevo, hace falta. Yo he visto un montón de libros, por ejemplo, pues sí, de la revisión, no sé, española, ¿no? De autores españoles o europeos o de otro lado. Seguramente, de nuevo, seguramente existen cosas mexicanas, pero no están reunidas. Hace falta encontrarlas, ponerlas popularizarlas, pues, ¿no? Para Ajá. poderlas leer, poderlas revisar. Hace Okay. falta incluso ese trabajo a nivel latinoamericano también, por supuesto, es una chambota inmensa, ¿no? Claro. Pero es que, pues seguro que existe, el caso es que no sé, yo no la conozco, Claro. o poco he encontrado al respecto, ¿no? Así es. ¿Qué otra cosa? Eh, tratando de recordar lo que había dicho la participación y otra vez la cuestión de la dicotomía naturaleza y artificio y el cartesianismo, ¿no? De la res extensa como la realidad externa, la conciencia. Ese tema, yo creo que la fenomenología es la que lo ha abordado de manera más consistente, porque el concepto de mundo natural de Husserl es precisamente un horizonte artificial. No es la naturaleza como lo verde, ¿no? Como el pastito, digamos. La naturaleza es que ni tengo una definición de naturaleza, pero para él se trata de la actitud natural en la que la gente se halla en su vida cotidiana, ¿no? Y hay cosas fabricadas, pero también hay cosas que surgen de su misma potencial, que es la physis aristotélica, ¿no? La naturaleza que la llamamos nosotros. Entonces, esa dicotomía no existía en la antigüedad, ¿no? Y es solamente a través de Descartes, donde aparece eso, pero digamos, todo el siglo XX, especialmente en filosofía y en esta filosofía continental, ha sido un esfuerzo por tratar de disolver esa separación, ¿no? Entre naturaleza y artificio. Merleau-Ponty, Husserl, yo creo que son los dos autores primordiales, y quien lo explica muy bien es el mismo Ortega y Gasset. El hombre y la técnica, no sé, se llama el hombre y la técnica, se llama el libro. ¿Cómo se llama el texto? Creo que se llama el hombre, no, no sé cómo se llama. Yo recomiendo mucho ese texto porque te dice qué tan artificial es la naturaleza humana, ¿no? Y la arquitectura se puede pensarse como una segunda naturaleza, básicamente, ¿no? Pero bueno, es un tema aparte, digamos. Es un poco también para echarle precedentes o antecedentes Ok. a las categorías, ¿no? Para no decir que son novedosas 100%, No, claro, es ok. a lo que me refiero. Sí, sí. Eh, eh, Me viene a la mente también este autor chileno que se llama, a mí me gusta mucho, y el libro se consigue en México y está en línea, de hecho. José Ricardo Morales, ¿lo conoces a él? No.
José Ricardo Morales, yo siento que es el teórico de la arquitectura más brillante que ha existido en el siglo XX en Latinoamérica. Y es casi completamente desconocido. ¿Él es chileno, dices? No, él es un valenciano que llegó trasterrado, no vino a México, él encalló en Chile después de la guerra civil y ahí hizo su vida. Él más que nada fue un dramaturgo, estudió junto con Ortega, era su amigo, y se volvió como un dramaturgo en Chile y un teórico del teatro. Pero tiene esta teoría de la arquitectura que se me hace clarísima y profundísima, él hace así como un recorrido histórico a través de las distintas concepciones de la arquitectura, así le llama. Y habla un poco de la arquitectura como objeto. Él le llama la visión somática de la arquitectura como cuerpo, como una presencia, ¿no? Y él dice, esta es una cuestión clásica, ¿no? Porque la analogía entre el cuerpo humano y la arquitectura viene desde ese entonces. Pero después dice, está también la visión funcional. La arquitectura no como una entidad estática y presente con una manifestación física, sino la arquitectura como una serie de procesos activos. Esa es la visión de la función. La arquitectura la concepción funcional de la arquitectura es la que le llama. Y esta él la detecta a partir del siglo XVIII con el iluminismo. Y dice, y en la que estamos ahora, desde el siglo XX, es la concepción espacial de la arquitectura, que también un poco disuelve el objeto. El espacio no está tan alejado de este cuestionamiento del objeto arquitectónico, ¿no? Porque cuando Schwarzkopf, el que acuñó el término espacio para la arquitectura, dice, no se trata de los edificios, no se trata del objeto, ¿no? Se trata de la relación entre el cuerpo humano y el objeto. En esta relación de proximidad, existe toda una experiencia psicológica que hace que nuestro cuerpo, encuentre su sentido del espacio. No le llama el espacio como objeto, le llama espacialidad, y ese es uno de los grandes equívocos en las traducciones, porque para Schwarzkopf no se trataba del espacio como si fuera un éter, sino se trata de la espacialidad del cuerpo, y la espacialidad de los cuerpos. Entonces, Morales hace un recorrido muy interesante ahí sobre distintas concepciones del espacio, y lo pensaba en el sentido de que tú hablas de el cuestionamiento del objeto, ¿no? La crisis del objeto. Y yo creo que hay algo ahí que puede ser útil. No sé si lo has visto, se llama arquitectónica. Lo estoy googleando ahorita, ya me lo encontré aquí. Arquitectónica sobre el sentido, sobre ¿qué se llama? Sobre la idea y el sentido de la arquitectura. Ya lo tengo aquí. Okay. Entonces, realmente son tres, el libro, digamos, por si se ayuda, está dividido en tres partes. La primera parte es muy histórica y en ese sentido es muy densa. Pero cuando empieza a hablar de la arquitectura, tiene una parte teórica. Y teórica, entre comillas, histórica, es donde habla de las tres concepciones de la arquitectura. Y después de ahí empieza con su teoría. Él hace, yo creo que no tanto una teoría, una filosofía de la arquitectura. Okay. Y podría hasta parecer todavía antropocéntrica porque el centro de atención en él son las situaciones cotidianas de la gente, ¿no? Y no habla tanto habla de naturaleza un poco, pero no habla de las cosas, habla de los muebles, habla de los objetos, pero no habla de los animales, por ejemplo, o cosas así. A mí se me hace, a fin de cuentas, una cosa muy, muy iluminadora. El libro que no sé si... Aquí lo tengo ya en línea, lo estoy descargando. Saturaría mucho,
porque tienes bueno, no demasiado, tenemos un montón de bibliografía, ¿no? Pero también parece que tienes una capacidad de síntesis muy grande. Entonces, no sé si encuentre espacio eso. Lo voy a ahí. revisar. Lo voy a revisar. Y es también un chileno, un español. Hay un cierto, una dimensión de exterioridad en su teoría, ¿no? Porque ve las cosas desde afuera. Uh-huh. Sí, porque se dedicaba más al teatro, ¿no? En ese sentido, en el sentido disciplinar, pero también en el sentido geográfico. Europeo, en el rincón más alejado del mundo, viendo de vuelta hacia Europa. Okay. ¿No? Entonces es interesante él. Okay, lo reviso. Enrique Dussel, que tiene todos sus libros en línea, uh-huh, y que tú conoces más o menos a Dussel. Sí, sí. Él tiene él dio clases en la UAM, en la escuela de diseño. Allí fue donde empezó, ¿sabías? Okay. Cuando llegó de Argentina. Uh-huh. Hablando de los sudamericanos. Uh-huh. Entonces, dio clases ahí junto con el subcomandante Marcos, me imagino, porque él también estaba en ese departamento. E hicieron un librito que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Dussel tiene un libro que se llama Filosofía de la Producción. Filosofía de la Producción. Uh-huh. Y en ese libro tiene una sección que se llama algo así como Filosofía o Teoría del Diseño. Teoría del diseño. Y habla incluye la arquitectura en todo eso. Entonces es un recorrido también filosófico y muy didáctico sobre qué significa diseñar algo, proyectar algo. Tiene ahí una definición de lo que es proyecto para él. Entonces no sé si sea útil también eso. Okay. Porque la palabra proyecto es una palabra muy interesante, ¿no? Porque implica una visión futura, ¿no? Pero es literalmente un arrojarse, un aventarse hacia adelante. Es como que descentrarse de un presente hacia un horizonte que no es totalmente claro, ¿no? Entonces, ahí habla desde el punto de vista etimológico y filosófico de la noción de proyecto. En alguna sección, no me acuerdo exactamente, pero ese libro se me hace muy bueno en ese aspecto. Se llama Filosofía de la Producción. Lo editaron en Bogotá. Ajá. Pero y hay una sección sobre Marx, porque él es un marxista, ¿no? Uh-huh. Pero no es la sección de Marx, es una parte que se llama Filosofía del Diseño o algo así, no sé cómo se, no sé si lo tienes ahí cerca. Lo estoy descargando. Déjame ahorita te digo, a ver, en el índice. No veo el índice. No, ha de estar al final, la verdad. Sí, aquí está. Y hasta tiene unos diagramas ahí interesantes de la percepción del espacio. Filosofía de la producción, aquí la tengo. A veces cuando yo me encuentro con mis alumnos y a algunos que les dirijo la tesis de maestría, ¿no? De doctorado, para veces de doctorado, ¿no? Uh-huh. En lo que se resuelve todo es más que nada en recomendaciones bibliográficas, ¿no? Sí. Sí, claro, pues de cosas que luego desconocemos. La cuestión de un modelo general del proceso de diseño, el capítulo 3. El acto de diseñar, el diseñador y lo diseñado, verdad teórica y verdad para la acción práctica y acción productora, producción técnica, obra de arte u otros tipos de producción, artesanado y tecnología, el diseño, acto poético integrado. ¿Ok? Bueno. Eso de la poiesis es importante porque es una cosa importante desde que viene de la filosofía clásica. Praxis, teoría y poiesis. Es el triunvirato aristotélico de las inteligencias humanas. No se trata nada más de teoría y práctica, se trata de poiesis, porque la práctica es distinta de la poiesis. La poiesis es producción, es hacer. La arquitectura en ese sentido es un hacer, no es una práctica, es una poiesis. Pero bueno, esa es una cosa más de definición. ¿Qué otra cosa? Bueno, es muy interesante, ¿no? A mí me gustaría leerla otra vez completa la tesis. La verdad es que no he llegado a las entrevistas, también es muy grande. Es muy extensa. De hecho, en la última versión ya quité las entrevistas, ya las pasé a un apéndice y en la tesis ya solo vienen como
los resultados y, por ejemplo, de los análisis y de eso ya solo pongo la parte final de la tabla, que es, porque ponía toda la tabla con todo lo que ellos me habían dicho, bueno, no todo, pero con la síntesis de lo que ellos me habían dicho, ya al final solo pongo lo que a mí me sirve, Claro. le he sintetizado, digamos, en ese sentido. Ya ahorita anda por los 220 páginas, ya es mucho más compacta, y ya todo se fue a apéndices, que ya son otras 220 páginas también de puros apéndices. Claro. ¿Qué otra cosa? Es que también tiene un carácter muy ecléctico la tesis, ¿no? Sí. Porque tú agarras de autores que, si los confrontas entre ellos, pueden estar en contradicción ellos mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las virtudes de la tesis es esta, ¿no? Jalar lo que te interesa y descartar lo que tal vez pueda comprometerla, en el sentido de que tal vez no concuerde con otra gente. Por ejemplo, pones a Eisenman y a Alexander en una tesis, ¿no? Hay un evento, hubo un evento en Harvard muy famoso. Sí, lo conozco. Sí, leí el sí, ¿no? Sí, es muy interesante. Porque incluso ni siquiera pueden hablar. O sea, Alexander le dice, no te entiendo, no sé de qué estás hablando, pues yo, bye bye. Sí, lo he leído, es muy interesante porque Eisenman intenta como confrontarlo y decirle, a ver, pero tú, ¿por qué estás haciendo esto? Y Alexander le dice, no, pues. Es un poco como el debate entre Foucault y Chomsky, ¿no? Sí. Que yo no sé, yo veo los memes, y siempre veo como que burlas a Chomsky. A mí me cae bien Chomsky, siempre me ha caído bien Chomsky, es más que por su política, y realmente yo tengo mucha aversión, eso lo tengo que confesar, hacia el posmodernismo francés, especialmente. Yo soy un fanático de el experimento Sokal, no sé si lo conozcas. He escuchado de él, pero no estoy relacionado. El experimento Sokal fue Alan Sokal y Jean Bricmont son dos, un gringo y un francés, que son profesores el Sokal es físico, ¿no? Se le ocurrió mandar a la revista Social Theory o Social Science, no sé, una revista posmoderna, un texto. Ya. Sí lo conoces, ¿no? Sí, que era ficticio, que no decía absolutamente nada, ¿no? Que no decía nada, ¿no? Sí. Entonces eso causó un mini escándalo y básicamente fue poner en cuestión el exceso de lenguaje de la teoría posmoderna francesa. Yo quisiera nada más, yo nada más recomendaría tratar de no caer tanto en esas garras de le llaman en inglés jargon, porque a veces tú ves a las correcciones de los proyectos aquí arriba en la escuela y todo se vuelve así como un juego de palabras. Eso nos gusta mucho a los arquitectos, ¿no? Pero a veces muy poco contenido detrás. No es el caso de tesis, por supuesto, ¿no? Pero a veces este tipo de cosas me recuerda a este texto de Cortázar que se llama Texturologías. No sé si lo has oído. No lo recuerdo. Si tecleas texto, te lo voy a mandar, es más, Texturologías. Texturologías. La interpretación como tema de ficción viene en un tal Lucas. Ok. No sé si tengas el libro. Sí. Vete al capítulo que se llama Texturologías. Y vas a ver cómo resuena eso mucho en las teorías posmodernas. Ok, lo reviso. Sí, chécalo nomás. Ok. Entonces, es un poco como un teléfono descompuesto. Lo digo porque mi hermano él es psicólogo, pero está muy metido en el psicoanálisis. Y yo mientras estaba leyendo a los fenomenólogos, no a Heidegger, porque Heidegger nunca me ha gustado, porque se me hace muy esotérico, ¿no? Pero Husserl y Merleau-Ponty sí me han gustado mucho. Pero me decía, ¿por qué lees eso? Mejor lea Lacan. Y abrí a Lacan y dije, yo decía, ¿qué es esto? Inclusive el de Deleuze y Guattari, todo eso a mí realmente me cansa. No puedo decir por.
Sí, es que son crípticos, ¿no? Y al final, mira, a mí me gustan mucho porque creo que tienen mucha potencia como de interpretación, o sea, como que lo dejan tan abierto que es como, ok, tú, te pongo un montón de metáforas aquí y tú Así. interprétalas y saca de ellas lo que quieras. Y como son, y bueno, este de Luz, ¿no? Es eh, psicólogo, ¿no? Se dedica al psicoanálisis, ¿no? Ajá, Pues, entiendo que mucho de su estrategia es esa, que es como decir, pues casi casi que juego con tu mente y tú construye con eso, ¿no? así Ah, es. me gusta porque tienen mucha potencia, pero sí, efectivamente dicen poco, ¿no? Ahorita estoy justamente con lógica del sentido de Deleuze. Me parece muy súper interesante, o esferas de Sloterdijk, por ejemplo, también, ¿no? Tienen una potencia que me parece que tienen como muchas aplicaciones, pero no dicen nada, esencialmente, ¿no? Es que mi pareja me dice, oye, ¿y de qué trata el libro de esferas? No sé, neta no sé. O sea, está bien padre, ¿no? Me gusta, me parece divertido, pero no dice nada. O sea, es como un montón de metáforas ahí que intentan como construir algo, pero quién sabe qué está diciendo, ¿no? Al final, pero está padre, ¿no? Es como que tiene potencia y eso me gusta. Es como ver un cuadro, ¿no? Como ver un cuadro que dices, no lo entiendo, pero algo me está comunicando. No sé qué, es como más a nivel intuitivo, no lo sé. Eh, No lo podría explicar. Ahí a Alejandro le encanta todo eso. Más o menos, pero lo domina. Yo como, tal vez son limitaciones, ¿no? Yo por eso paso casi siempre. Te acabo de mandar un texto que es de un físico, Lee Smolin, se llama Smolin. Que a veces yo lo doy en mis clases de teoría porque este cuate andaba dando tours ahí en las escuelas de arquitectura por el año 2000, especialmente a través de Manuel de Landa. ¿Te acuerdas? Conoces a Manuel de Landa, ¿no? Lo ubico, sí. Sí. Porque era muy famoso en ese entonces. Ah, Déjame ver si lo encuentro aquí. Eh, ah, Three Roads to Quantum Gravity. Ah, Lee Small. Ok, entonces, ese texto yo le doy una sesión en donde hablo del experimento Sokal ok, y hablo de algunos teóricos, Sanford Quinter, por ejemplo, que fue mi maestro. ok. Y yo, a pesar de que además fui su asistente de investigación, no aprendí nada. Cero. Cero de él. Y Sí, hasta medio farsante se me hacía, porque nunca nos llenaba los ojos. ok. Pero bueno, eso es otro rollo. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué? Por, ¿Es yo una creo que es cosa demasiado, como era pura pose. psicológica? Ah, ¿de plano? Es que en Estados Unidos hay mucho de eso también. Hay muchísimo. Este, y tiene que ver mucho en Nueva York, ¿no? Porque él venía con su traje negro, con sus lentes oscuros en el tren, los miércoles a Filadelfia, que es como un pueblo en relación a Nueva York, ¿no? Ujú, A dar sus clases inspiradas en la ciencia, ¿no? Y en todas estas cosas así, conocimientos que son como muy crípticos para los arquitectos. ujú. Pero él como ni es arquitecto, y como que deslumbraba mucho, porque ¿Inter? sabía mucho, ¿no? Pero nunca podía decir nada coherente desde el punto de vista de la arquitectura. Ok. Pero bueno, este texto de Smolin circulaba en esos momentos y era muy admirado el texto. Déjame, sí, ¿cómo se llama? Este, Eh, three, Three Roads to three Quantum. Roads to Quantum Gravity. Ajá. Y parece ser que es como un texto ahí muy explicativo de la física cuántica. Ujú, Entonces andaban muchos muy metidos en eso, por alguna razón, en la ujú. teoría de la arquitectura y por eso lo invitaban. Ajá. Y es interesante el texto porque al final dice que no existen las cosas, Ok, nada más existen los procesos. ok. O sea, que eso que vemos, esa roca, no es realmente un conjunto de fuerzas, reacciones eh, pero el problema con esa visión es que confunde realmente horizontes de interpretación. Sí, una roca es todas esas coaliciones de elementos químicos y reacciones y lo que tú quieras, ¿no? Pero además es una cosa, es un objeto de conocimiento.
el concepto de objeto realmente no es un concepto físico, es un concepto epistemológico. Es una construcción, ¿no? Es una construcción, es un constructo. Es un constructo, eso significa el objeto, ¿no? Sí, sí. Es el objeto de conocimiento, lo que cosifico. Ujú. Y una cosa no es que sea una cosa, una entidad, sino es yo objetivizo algo, pero es un paso necesario en mi entendimiento. Entonces, a veces hay mucha confusión en eso. No es que no existan este tipo de, no es que el sol no sea una gran burbuja de hidrógeno y sí lo es, claro que es, pero además es el sol, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay un poco a veces de abuso de parte de los teóricos de la arquitectura de irse por esos lados, ¿no? Y olvidar que realmente a nivel de la percepción, para orientarnos y dar sentido a la existencia, tenemos que identificar nuestro alrededor y ordenarlo de alguna forma un poco más legible. Eso es un poco Alberto también, Alberto Pérez Gómez. Pero bueno, ¿a qué voy? Husserl tiene por ahí un texto muy interesante que se llama El Arca. Y dice, nosotros los copernicanos, los que sabemos que el Sol es un astro alrededor del cual giramos nosotros, no nos damos cuenta que realmente lo que se mueve es el Sol, porque nos levantamos y sale de la izquierda, sale del este y se pone al oeste, ¿no? Entonces, a veces confundimos realmente, y además nosotros no podemos saber o corroborar lo que Copérnico propuso como teoría, ¿no? Tenemos que irnos digamos, al espacio exterior para verlo con nuestros propios ojos, ¿no? Sobre todo necesitas instrumentos que tú construiste para poder verificar cosas que tú crees que son, pero que quién sabe, ¿no? Sí te entiendo. Entonces, para efectos de la vida cotidiana, exacto. El sol no gira alrededor, ¿no? O sea, que a Galileo que se vaya a la hoguera. O sea, no tanto así, ¿no? Pero sí, a veces como que padecemos de ese tipo de extrapolaciones científicas. El inicio de ese texto de Luis Fernández Galeano, ¿conoce el libro Energía y Arquitectura? No. Está en Alianza Editorial. La primera página es excelente en ponernos sobre la tierra, sobre estas... ¿El libro dices? ¿Cómo se llama? Luis Fernández Galeano se llama Fire and Memory, el fuego y la memoria. Tal vez te interesaría, es muy bonito. Luis Fernández Galeano, sí lo conoces, ¿no? Lo ubico, pero no lo he leído, de hecho. El director de Arquitectura Viva. Es un gran teórico. Ya. Déjame conectar esta máquina. Espérame tantito. Sí. Pero aquí estoy realmente divagando. Solo estoy, digamos, dando flashazos ahí de ocurrencias que tengo tras ver tu tesis, que es muy evocativa. No tengo más críticas, yo creo. Más que esa crítica sobre el eurocentrismo latente. El saltar de los exteriores, de los extranjeros. La verdad es que... Ya me lo justificaste, o sea que no tienes que... No, pero ¿sabes qué pasó en realidad? Que es una cosa que me di cuenta a medio camino. O sea, fui construyendo y luego dije, híjole, pero estoy construyendo una tesis que tiene todo el sentido colonial, ¿no? Como tal. Y entonces ahí a medio camino, intenté girar, pero no da tiempo. O sea, al final es como casi que se tendría que volver a intentar construir. Porque otra salida con otras bases. Que tal vez es demasiado tardía también es continuar con los autores extranjeros, ¿no? En lugar de tratar de aplicar a los mexicanos. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Como yo soy un vitruviano,
no puedo yo realmente negar la primacía del arquitecto. Y inclusive hasta lo digo de la forma más riesgosa en masculino. Claro que en reconocimiento de cómo lo concebían en aquel entonces, ¿no? El arquitecto. Y en ese textito que dice que de repente ya lo tengo desarrollado de otra forma, que la palabra se origina del arquitecto. Mi definición favorita de arquitectura es la de Max Cheto. Por eso lo estudié yo en mi tesis doctoral. Se pregunta él mismo, ¿qué es la arquitectura? Y la respuesta es lo que hacen los arquitectos. ¿Por qué? Porque está en el origen de la palabra. Los griegos tenían esta figura de arquitecto, ¿no? Que era el supervisor, el que un poco dirigía los trabajos en la obra. Y esto se trasladó a Roma. Conocían la gente el arquitecto, ¿no? Y el arquitecto tenía sus propios conocimientos, pero jamás los había escrito hasta que empezaron a escribirlos por ahí, algún tratadito, algún manual, hasta que Cicerón dijo. Cicerón dijo, ¿no? Vamos a ponerle un nombre a esto. ¿Qué es lo que saben los arquitectos? Vamos a poner el nombre de arquitectura. O sea, el nombre de arquitectura es una derivación de arquitecto, no al revés. En la medicina es distinto. En la medicina está la medicina que produce médicos. Está el conocimiento y después ya los médicos. En la arquitectura están los arquitectos que producen la arquitectura. ¿Sí me explico, no? Sí, entiendo. Es una particularidad. Por eso tiene sentido entonces lo que dice Cheto. Cheto. Sí, no, por eso sí. No sé si él haya sabido, se haya dado cuenta de eso, pero eso me di cuenta al leer a un clásico, se llama Frank Brown, un arqueólogo en el Foro de Roma, que es el que empieza a decir eso. Me di cuenta que es el primero que acuña la palabra arquitectura es Cicerón, pero después de que se da cuenta que los arquitectos tienen un cierto conocimiento, ¿no? Pero bueno, entonces, como viturbiano que soy, no puedo un poco negar del arquitecto, no sé si como autor, ¿no? Que es una distinción ahí interesante también de hacer, que tanto el arquitecto es autor, porque tú los pones juntos, ¿no? Es director, ciertamente, en el sentido clásico. Director. Esa tiene una menos carga autoral, ¿no? Dirigir no es firmar, dirigir es coordinar. Exacto. Ajá. Entonces, hay algo interesante que puede explorarse. Sí, y yo creo que también la perspectiva de la arquitectura sin arquitectos, esta idea de una lo que diría Fernández, de una arquitectura de pre-proyecto, o sea, sí, sin proyecto, que bueno, no es una idea extraña tampoco, debería poner justamente en perspectiva esta idea, ¿no? De qué es el arquitecto y qué hace el arquitecto, ¿no? Justo esta idea me parece muy interesante. Efectivamente, pues es que no es un productor, ¿no? Sino es un director, alguien que coordina. Así y que coordina dinero y coordina esfuerzos y coordina a la gente. Pero hay algo de jerarquía ahí, ¿eh? Y es que la jerarquía tiene que entenderse desde el punto de vista vertical. Así es. No, pero la jerarquía también es asignación de roles, ¿no? Puede entenderse horizontalmente. A veces yo saco el tema de la jerarquía porque es una de las palabras más usadas en la arquitectura, ¿no? Tienes que darle jerarquía a tu edificio. Pero si lo tienes únicamente como como otorgar la autoridad o primacía a algo sobre otro, puede resultar ofensivo para algunos, ¿no? Porque uno inmediatamente hace una analogía con la sociedad, ¿no? Pero en el sentido de la diferenciación, digamos, es una cosa muy simple de entender desde el punto de vista del proyecto, ¿no? Cuando estás tú haciendo cosas, tienes que diferenciar espacios, ¿no? Porque las actividades humanas son distintas, ¿no? No es lo mismo comer que ir al baño. Entonces,
no vas a poner las dos cosas juntas. Entonces, jerarquizar no es nada más favorecer algo sobre otro, sino establecer distinciones. No sé si me explica. Sí, a lo mejor la palabra no es jerarquía, pero ok, sí entiendo la idea. Sí. Yo creo que ahí también hay una cosa importante. Otra vez, si estamos pensando o si es aceptable pensar que deberíamos pensar en una arquitectura y una ciudad, o se puede pensar más bien, en una arquitectura y una ciudad post-humana, o sea, post-antropocéntrica, quiero decir más bien. Quizá entonces, otra vez, la figura del arquitecto es una figura cuestionable, una vez más, ¿no? En ese sentido. No es posible que deberíamos pensar en otro tipo de arquitectura y en otro tipo de ciudad. Y por lo mismo, a lo mejor la figura del arquitecto en ese sentido también debería cuestionarse. No sé si debería desaparecer, pero debería cuestionarse. Yo creo que ahí es la clave justamente también, ¿no? Pensar en que pues los animales, las plantas, las energías, toda la otredad, ¿no? El actor red, pues finalmente del que se habla contemporáneamente, es importante pues también y es una nueva posibilidad o arroja al menos nuevas perspectivas, ¿no? Ajá. Y otra vez, pone en cuestionamiento esa figura, que me parece sano preguntarse por ella, ¿no? Decir, pues, ¿deberíamos continuar el rol o ya no? ¿O se puede cambiar o hay otras posibilidades? muchas escuelas de arquitectura ya no se llaman de arquitectura, ¿no? Se llaman del hábitat o Del hábitat. u otras. Yo tal vez aparezco como muy conservador ahí, pero a mí no me gusta a mí no me gustaría que esta escuela se llamara del medio ambiente construido. Ahí tengo mi tweets pinned. No, tú no tuiteas, ¿verdad? Casi no. Sí, Sí tengo Twitter, pero casi no. Uno puede poner su pin Twitter. Sí. Y ahí tengo, a mí no me interesa el medio ambiente construido. ¿O cómo le llaman? The built environment, porque aquí a veces las escuelas son de built environment, ¿no? Uh-huh. No me importa el ambiente construido tanto como los ambientes imaginados. Uh-huh. O sea, no los presentes, sino los posibles. Uh-huh. Porque ese es el territorio de la arquitectura. Uh-huh. Sí, el proyecto. Es el proyecto, sí, es lo que... Exactamente, es central, ¿no? Entonces también es un poco, que tampoco puedo yo renegar del proyecto, pero tú me vas a cuestionar entonces, en tu tesis. Eso es lo que quiero leer realmente. Posiblemente sí, el proyecto, y es que además, otra vez, no sé si solo sea prerrogativa del arquitecto el proyecto. La representación es una de las cosas también que vienen aparejadas, ¿no? Esta idea de que la representación de arquitectura, eso sí, es una prerrogativa del arquitecto y nadie más lo hace. Ahí sí, nadie más lo puede hacer o nadie más lo hace, a menos que tenga esa formación, aunque sea un albañil, pues, pero que sepa leer un plano y que tenga esa formación de arquitectura en ese sentido. Me parece también un punto súper crítico, ¿no? Claro. De pensar dónde está el proyecto arquitectónico y dónde está el arquitecto y dónde está la educación y la formación del arquitecto. Ahí hay hilos, ¿no? Claro. Con el que se pero es que es un poco el argumento que yo presento en mis clases. Cuando con todo este movimiento que existe, aquí en Estados Unidos también mucho de self-build, de autoconstrucción, ¿no? Y de ejercicios uno a uno, ¿no? Entonces, yo en mis clases de teoría, como yo no participo en esas cosas y a veces lo veo desde el exterior, digo, realmente eso no es arquitectura. Okay. Yo lo digo así un poco provocativamente, porque los arquitectos no hacemos edificios. Los arquitectos hacemos representaciones de edificios. Nosotros dibujamos los edificios. Hacer un edificio es una cosa mucho más compleja. Ahí no solamente nosotros, sino los clientes, los banqueros, los políticos tienen mucho que ver, los albañiles, por supuesto. Entonces, ese es un territorio que rebasa la arquitectura. La arquitectura es hacer representaciones de edificios. Representarlos significa no solamente dibujarlos, sino narrarlos. Y también retrospectivamente describirlos.
Sí, un poco justamente la confusión entre diseño y proyecto, ¿no? Ok, Es que es ok. eso, o sea, termina tan unido, ¿no? La idea de dibujar con el proyecto, con la representación del proyecto, terminan tan enmarañados que es difícil decir dónde acaba el diseño, dónde empieza el proyecto, qué es diseño, qué es proyecto, por qué no es lo mismo, etcétera, ¿no? Se vuelve un tema muy interesante. Otra vez, a Deleuze dice que a los arquitectos nos pagan por dibujar, Ajá. no por hacer edificios, pues eso finalmente alguien más lo hará y alguien más va a construirlo, no lo hacemos con nuestras manos, pues, ¿no? Es muy En serio, realidad ¿cierto? nos pagan por hacer dibujos, ¿no? Eso me parece, pues, interesante, cuestionable, pero interesante, ¿no? Justamente porque ese es el centro posiblemente Y tal vez eso tiene su origen ahora sí que en la transformación de la disciplina a partir de de la academia, ¿no? la aparición del papel imprenta y de la posibilidad de dibujar más extensivamente, ¿no? Porque antes, a pesar de que el dibujo no era tan central, sí había un momento de representación y, y eso estaba contenido en, digamos, en diagramas mentales o inclusive dibujados, ¿no? Los templos griegos se hacían con un modelo ya preestablecido y había ajustes aquí y allá, ¿no? Y tal vez había como un dibujo madre que los arquitectos seguían, ¿no? Pero es a partir del siglo XVI, en donde hacer arquitectura se reduce, digamos, a dibujar. Y esa es la tradición en la que todavía vivimos. Y es un poco de alguna forma contra lo que tú reaccionas en la tesis, ¿no? No sé qué tan útil sea ahí el texto de Luis Lara sobre el descubrimiento de América. No sé, ¿no lo has leído? Luis No, no, Fernando no. Lara, este arquitecto, profesor brasileño de la Universidad de Texas, tiene digamos, desde el punto de vista de colonial y jalando todo Miñolo, todo Dussel, todo Escobar, todos esos autores, dice que la transformación de la disciplina como un acto de proyección del espacio y especialmente un espacio abstracto, o la intervención en un espacio abstracto más bien, cartesiano, lo que critica Pérez Gómez, ¿no? Está íntimamente ligado a la aparición del continente americano, y ese es el texto de Fernández. Hay una cosa que puede ser interesante, porque yo he leído a Fernández, no he leído el postproyecto, pero el laboratorio El americano es una laboratorio americano maravilla, leíste. especialmente cómo inicia. Después ya es un poco muy, como que para el güey, ¿no? Enciclopédico, ¿no? Entonces, un poco abrumador su lenguaje, ¿no? Pero los primeros capítulos son maravillosos. Entonces, y él habla de Roberto Fernández. De hecho, yo no conocía esta otra faceta de Fernández, ¿no? De teórico más del proyecto, posproyecto y preproyecto, que por otro lado me recuerda mucho a un distinto nivel a Ricoeur. Ok, sí, entiendo. Ajá. La narrativa de la arquitectura estando estructurada Ujú, por ujú. la Sí, este ciclo, ¿no? prefiguración, Ujú. la configuración y la refiguración. Refiguración. Entonces, Ujú. tal vez no sé qué tan interesante sería aplicarle así como este círculo hermenéutico a tu modelo, en el cual, porque sí, Pero es que no sí no estoy está hablando del lenguaje. Y ahí me parece un territorio peligroso. Otra vez, ¿no? Regresar a esta sí, idea de la retórica como válida en sí misma. Yo okay, le huyo. Esa fue mi tesis de maestría, te debo decir, ¿eh? Y ahora le okay. rehuyo. Creo que no es el camino. Sí, sí, sí. Es nada más la trilogía que estableciste, ¿no? De Sí, pre, sí. Bueno, pro, no yo, eso es completamente post, Fernández. ¿no? Eso no es mío. Sí, claro, pre, post. Es interesante porque Schmarzo, si lees su texto sobre la esencia la esencia de la arquitectura, como el espacio como la esencia de la arquitectura, habla de un círculo muy parecido al de Ricoeur. No le llama prefiguración, configuración y refiguración, le llama realm,
Gefühl, Raumgestalt, Raumfantasie. Ese quiere decir el sentido del espacio, la articulación del espacio y la recomposición del espacio. Pero bueno, es otra cosa. Hablando de la trilogía nada más. Pero eso fue más que nada porque me recordó el modelo de Fernández. Sí. ¿Y qué otra cosa? No, pues no tengo nada más, ¿no? Nada más es digamos, Pues retazos de yo creo ideas. que léelo. O sea, yo ahí, pues, léelo y seguramente que van a salir un montón de cosas. Me hace falta una revisión final del trabajo, de sintetizar, de quitar un montón de citas que yo siento que a estas alturas ya no están aportando, etcétera. Me di cuenta, por ejemplo, un problemón que tengo es que se me desconfiguró el archivo de Word y todas las citas se movieron como si fueran texto. Si bien aparece el numerito al final, pero se movió todo el texto y entonces aparece como... Y seguramente así lo mandé, no he revisado. Pero ahí va a haber un problema, porque sí pareciera que es texto. Si quieres te lo vuelvo a mandar ya económicamente, para que sea más fácil de leer. Igual, ¿eh? Sí, porque me acuerdo que había algo así como de que no se sabía muy bien si estabas citando o estabas... Sí, ya me di cuenta ahorita que abrí el documento Word que está todo desconfigurado. Ya lo volví a guardar, pero sí, si quieres te lo vuelvo a mandar ahorita, para que sea más fácil la lectura. Pero bueno, es que ahorita pues no toca más que leerlo y pues seguramente que ahí van a aparecer un montón de ideas, un montón de críticas también. Ok, perfecto. No, pues nada más era eso, mi estimado Celio. Pues muchas gracias por tu tiempo. Te digo, bueno, pues ahorita nos volveremos a reunir ahorita el 2 de junio, otra vez a las 6 de la tarde de acá. Entiendo que serán como las 4 de la tarde para ti, ¿no? Para, pues otra vez, volver a hacer ahí sí ya es el examen de suficiencia investigadora, que es como un preexamen antes del examen final. Perfecto, ahí estaremos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos pronto, bye.